Shalom, bendiciones para todos. Seguimos estudiando este tema sobre el hombre en tres dimensiones y de esta forma poder conocer a profundidad la manera como hemos sido creados. Y al comprenderlo, eso nos va a ayudar a tener una mejor percepción de nosotros y sobre todo en aquellas áreas donde de manera específica la Torá o a lo largo de la escritura se están tratando, se están abordando. Hay versos en la Biblia que el énfasis es en un área específico que el escritor está identificando o que establece que debe ser tratado, que debe ser procesado. El gran problema es que al tener versiones y no estamos leyendo del original, en español podemos perdernos, podemos extraviarnos en la búsqueda de cuál es el área en la cual el escritor se está enfocando. O sea, no lo podríamos como que percibir y eso no nos ayuda al momento de buscar la verdad o de querer conocer la verdad y de esta forma abordar aquello que la Biblia establece para bendición nuestra. Esto porque cuando estudiamos y lo hacemos desde la perspectiva hebrea, podemos separarlo, podemos apreciarlo mejor. De allí que cuando hablamos del hombre en tres dimensiones, y en este caso vemos que Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, habla de un hombre natural, pero luego habla en Primera de Corintios capítulo 3, verso 1, y el verso 3 habla de un hombre carnal, y luego allí mismo en Primera de Corintios, el capítulo 2, verso 15, y el capítulo 3, verso 1, habla de un hombre espiritual. Entonces habla como de tres hombres, o del mismo hombre, en diferentes dimensiones. La forma de poder estudiarlo es cuando nosotros nos vamos al hebreo y de allí vemos cómo somos creados para tenerlo como referencia al momento de querer identificar cuál es el área que se está abordando en la Biblia al ser tratada. O sea, si vamos a Génesis capítulo 1, verso 26, donde el Eterno establece, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando del Neshama, esa parte que nosotros poseemos que es del Eterno. Pero cuando él habla de que creó el alma del Nefesh, que aparece en Génesis 1:27, allí es donde se da la diferencia entre varón y hembra. Dice varón y hembra los creó, y está hablando del alma. Esto nos indica que el Neshama es igual para todo porque es del Eterno, mientras que en cuanto al alma, sí hay una diferencia entre el hombre y la mujer y por eso son un complemento. Y luego en Génesis 2:7 habla de que lo formó. Entonces ya habla de la palabra basar, que es cuerpo. Pero luego, allí mismo en el capítulo 2:7 nos habla de que el Eterno sopló aliento de vida. Entonces, este aliento de vida, que la palabra es rúa, cuando la llevamos al griego, lo colocan como neuma. Y cuando vemos el Neshama, que es el hombre interior que habla Pablo, que aquí aparece en Génesis 1:26, en el griego también aparece como neuma. Entonces el Rúa y el Neshama, para efectos del griego, es igual, pero en la Torá es diferente. Mientras que en hebreo el alma es Nefesh, en griego es Suché, y allí sí vemos la diferencia entre uno y otro. Una cosa es el neuma y otra cosa es el suché. El problema es que dentro del neuma griego encierra dos palabras hebreas que son diferentes, rúa y el neshama. Eso debemos tenerlo presente para poder conocer lo que Pablo o a lo mejor otro autor quiera estar tratando o está hablando a lo mejor de un área que debe ser tratada o que genera problemas o que debe ser renovada o procesada o alimentada con la Torá,
y de esta manera mejorarla o cambiarla. Esto es importante porque será la clave para poder nosotros trazar la escritura bajo una interpretación que sea la correcta, que no nos perdamos en las versiones, porque muchas veces la gente se extravía en la versión al no conocer la verdad que aparece dentro de la escritura. Nuestro deber es sumergirnos en ella para poder encontrar la verdad que está allí plasmada y que no siga oculta para efectos de la interpretación y del estudio correcto de la misma. Cuando vemos nosotros en la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, nos está hablando lo siguiente, o establece lo siguiente. Dice, derribando argumentos, debemos tener presente qué es un argumento, porque dice derribando argumentos, hay que saber qué es lo que se derriba, y toda altivez, ya sabemos que la altivez es una cualidad que al momento de crecer, de subir de nivel, es negativa en el hombre. Entonces dice que hay que derribar el argumento y la altivez, que se levanta. Quiere decir que el argumento y la altivez viene a ser oposición, porque dice se levanta contra el conocimiento de Elohim. Entonces aquí Pablo nos está hablando que el conocimiento de Elohim va a tener como una especie de enemigos que se levantan y que nuestro deber es derribarlo. ¿Qué es lo que debemos derribar? La altivez, que como dije previamente, es una cualidad que cuando se pasa de su nivel es negativa y por lo tanto perjudica al ser humano, pero también los argumentos, y debemos saber qué es un argumento para saber qué se combate. Luego dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. En este caso, dice que debemos llevarlo cautivo. Llevar cautivo es como aprisionar, encarcelar, ¿ok? Todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Quiere decir que los pensamientos nosotros debemos filtrarlos. Y no es una redundancia, pero, o a lo mejor sí lo es, pero nosotros debemos pensar muy bien lo que pensamos. Y eso nos va a ayudar a la forma de entender cómo vamos como que creando ciertas cosas. Ahora, volviendo al principio de esta cita, donde nos habla de forma muy clara que debemos derribar argumentos. Ya más o menos conocemos lo que es la altivez, que hay que ser derribada. Ahora vamos al argumento. Un argumento viene a ser un razonamiento. Entonces, si nos habla de razonamiento, nos está hablando de que está en la mente. Y eso está en el alma, en el nefesh. Un razonamiento que consiste en un conjunto de proposiciones llamadas premisas que buscan justificar, probar o convencer de una conclusión, es decir, una afirmación. O sea, su objetivo es apoyar una idea con razones y evidencias para persuadir a alguien de la validez de lo que se afirma o se niega. Entonces, cuando vemos en la palabra que dice que debemos derribar los argumentos, quiere decir que nuestro trabajo es en el área de nuestra mente donde el razonamiento a través de una serie de premisas tratan de justificar lo que la persona pudiera pensar o creer. Y de allí la manera como vive o como desarrolla lo que pudiéramos llamar su vida.
porque los argumentos tratan de justificar, de probar o de convencer de una conclusión. O sea, la persona, a través de su argumento, está planteando, de acuerdo a su juicio, que puede ser correcto o incorrecto, lo que él considera una verdad absoluta. Y por eso es que a través de ello apoya una idea con razones y evidencia para persuadir a alguien de la validez. Quiere decir que mucha gente pudiera estar argumentando para convencer a alguien de que su punto de vista es válido y así persuadirlo porque asume tener la verdad. El asunto no es que yo asuma tener la verdad, sino que tenga los fundamentos para que ella misma determine si lo es o no lo es. Si nosotros tenemos esos argumentos y a la vez tenemos altivez, y esto se levanta contra el conocimiento de Elohim, el problema no está afuera, está adentro. Entonces esto sería un obstáculo. Sería un obstáculo. Un obstáculo que debemos derribar. Y al derribarlo, estaríamos superando una barrera que nos impide caminar conforme a la verdad. ¿Por qué? Porque la altivez y los argumentos que yo tengo hacen que defienda mi sistema de creencia y mi juicio de valores, y eso hace que yo tenga como que un filtro frente a todo aquello que sea diferente a mi punto de vista. Entonces, cuando yo voy a defender mi punto de vista basado en el sistema que yo tengo y el criterio que yo he venido desarrollando, la pregunta que debemos hacernos, y allí lo difícil porque tendríamos que cuestionar lo que poseemos, es: ¿está fundamentado en la verdad o no? Porque pudiera estar fundamentado en puntos de vista, en interpretaciones o en doctrinas, pero estas a su vez no son verdad. Entonces la persona pudiera decir, bueno, estos son mis fundamentos. Esta doctrina o esta interpretación privada o un verso bíblico sacado de contexto, o cuando yo empiezo a forzar a la Biblia a que diga algo que yo creo, y de allí lo que es la eisegesis. Eso deforma por completo lo que la persona pudiera estar interpretando como verdad o asume tener como verdad. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo nosotros podemos decirle a alguien que cree tener la verdad que está equivocado? Entonces, allí es donde entra la altivez. Porque si la persona es humilde, pudiera decir, oye, sí, pudiera ser que yo esté equivocado, voy a revisar. Pero cuando estos argumentos se unen con la altivez, entonces ahora hay una cualidad que se ha levantado, que se ha desarrollado para mal del hombre, porque es negativa, y esto impide que la persona diga, yo estoy equivocado. No, la altivez no se lo va a permitir. La altivez va a traer como consecuencia que todos están equivocados menos él. O sea, él tiene la verdad. Y no solamente la verdad, una verdad absoluta. Eso hay que derribarlo. Si eso hay que derribarlo, tenemos que verlo de dos formas. Hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera, cuando alguien que ha estudiado de forma académica, de manera objetiva, ha estudiado la Torá desde su perspectiva hebrea, oyendo y leyendo desde sus fuentes originales y adquiriendo una perspectiva parecida a la del autor, y no como ha venido construyéndose a lo largo de la historia, que es la forma como interpreta el receptor, y eso nos alejó. Retomar la perspectiva del autor va a ayudar muchísimo. Entonces, si yo estoy estudiando, y en el momento de estudiar
la persona que me está enseñando lo está haciendo desde la perspectiva hebrea, con una formación académica, con humildad, alguien que es una autoridad, alguien que ha transitado en la verdad, no solamente en teoría, sino que en práctica, tiene muchos elementos como para considerarlo alguien idóneo al que pudiera yo prestar atención al momento de estudiar. El problema es que cuando esta persona me está enseñando, muchas cosas que enseñe pudiera estarme derribando argumentos. Entonces, ahí queda de mi parte, si yo acepto que lo que él está diciendo es verdad, pero entendido que eso es asumir que lo que yo poseo es mentira. Entonces, allí entra la altivez. La altivez es la que va a permitir, si yo lo acepto o lo rechazo. Si el nivel de altivez está muy bajo y el de humildad está muy elevado, la persona puede verlo sin un filtro y decir, oye, tiene razón, es verdad, lo voy a considerar para estudiar a profundidad y de esta manera caminar más apegado a la verdad que yo creía tener y resulta que no es así. Pero ¿qué pasa cuando la altivez está muy elevada y la persona que te está enseñando de alguna forma te muestra que tus argumentos carecen de fundamento? O sea, tus argumentos no tienen validez. Entonces, una persona con un nivel de altivez muy elevado no lo va a aceptar. Lo va a rechazar porque la altivez va a hacer que la persona construya como un filtro y él activa mecanismos de defensa que, si prestara atención a lo que se está diciendo, de inmediato lo descarta y lo rechaza, sin ni siquiera darse la oportunidad de poder estudiarlo y compararlo. No, es diferente a lo que yo pienso, está mal. Eso no es verdad. Lo rechazo de plano. Eso cuando lo vemos desde afuera. O sea, alguien me trata de enseñar desde la perspectiva hebrea y yo presento argumentos y altivez. El problema más fuerte es desde adentro. No es que alguien me está enseñando. Es que yo estoy leyendo y yo estoy estudiando y en vez de que la Biblia me diga la verdad, yo trato de que mi verdad la justifique la Biblia. O sea, yo estoy tratando de fortalecer mis argumentos por una actitud que es altiva. Entonces, muchos incurren en esta posición producto de que su forma de percibirse, y allí es donde entra en juego la altivez, es que no están equivocados. Y cuando alguien no tiene la capacidad de cuestionarse, entonces jamás va a poder apreciar algo diferente a lo que cree. Y eso lo hace ser prisionero de sus conceptos, sean errados o no. El problema no es si llega a tener la verdad y se aferra a esa verdad, porque estaría bien. Y que quiera hacerse como que esclavo de la verdad, ok, Baruch Hashem. El problema es cuando es esclavo de la mentira. El problema es cuando la persona, lo que ha venido estudiando, interpretando y así defendiendo, no es verdad. Allí es donde está el problema. Tendrá la capacidad de por sí solo, porque la persona está leyendo y está estudiando, de decir, oye, pero aquí la Biblia me está diciendo esto y yo creo esto. La Biblia me está diciendo y yo creo esto. Porque mucha gente, por ejemplo, a Pablo lo estudian de forma selectiva. Entonces, esto dice Pablo y lo que dice Pablo puede como que sustentar o validar lo que yo digo, entonces Pablo es bueno. Pablo es bueno para mi criterio o Pablo es bueno para mis intereses. Pero si Pablo dice algo diferente,
entonces yo lo descarto. Entonces la forma de leer a Pablo es muy selectiva, porque es escogiendo lo que a mí me interesa, lo que a mí me conviene, lo que de alguna forma remarque mi argumento. Y en vez de derribarlo, lo que lo estaría fortaleciendo. Y esa misma fortaleza lo que va a hacer es que el altivez lo transforme en una fortaleza. Que de hecho Pablo también habla sobre esas fortalezas. Entonces, cuando en 2 Corintios nos hablan de derribar argumentos y toda altivez, y no es un argumento y altivez en cualquier área o algo, no. Argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim. Miren hasta dónde llega la insensatez de alguien que por la ceguera, pero también por el fanatismo religioso, es un prófugo de la verdad. Entonces, simplemente camina en función de lo que cree. No solamente es altivez, sino también estaría cayendo en abodazará, que es un principio de idolatría, porque él le rinde culto a sus propios conceptos. Entonces él transforma su criterio en un ídolo. Miren que él dice que hay que derribarlo y hay que llevarlo cautivo. Y allí incluye todo pensamiento a la obediencia al Mesías. Entonces, estos razonamientos que viene a ser este conjunto de proposiciones llamadas premisas que buscan justificar, probar o convencer, es decir, es afirmar para apoyar una idea, la persona pudiera tener argumentos que no son válidos. Pero ¿cómo le dice usted a alguien que en medio de la altivez se cierra porque para él es más importante tener la razón que tener la verdad? O sea, son personas que lo que usted está exponiendo no le está prestando atención. Es lo que él quiere o ella quiere que usted se calle para luego tratar de poner por encima los que son sus argumentos o lo que cree su verdad. Entonces lo que usted está diciendo es como si hablara con la pared. Esas palabras se las lleva el viento. Él no está prestando atención. Eso no es conmigo. Ya se cayó. Ya no está hablando. Ahora vengo yo a tratar de montar por encima de lo que se dijo mi argumento. Esta persona no está interesada en la verdad. No está interesada en la verdad. Quiere decir que esta persona no tiene ningún compromiso ni relación con el Eterno. Porque cuando uno no tiene la capacidad de oír, de prestar atención, de evaluar y hasta de cuestionar, tú estás asumiendo que eres el dueño de la verdad. Y eso no es así. Ahora, ¿dónde están todos estos argumentos que evidentemente son parte de lo que conocemos como segel, que lo hablamos en otra clase en relación al intelecto, y también, como es parte de una de las facultades, también lo que conocemos como altivez, que es parte de una cualidad desproporcionada? Entonces, argumento vendría a ser aquello que la persona se imagina y asume que es verdadero. Pero la altivez es una postura sobre la base a un factor intelectual. Ahora, si todos estos argumentos están dentro de esta facultad que es el segel, y estos argumentos es todo lo que una persona se imagina, entonces ya ahí estamos involucrando a otra facultad, el dimión, que es la imaginación. Y como sabemos que el dimión es usado por la mala inclinación en contra de la persona,
quiere decir que la persona pudiera estarse imaginando algo que no es verdad como si fuera una verdad. Pero si a esto le sumamos la altivez, que es una postura sobre la base a este factor intelectual, y de allí esta cualidad desproporcionada que se ha elevado, donde usted se ve en una posición como que superior porque yo tengo la verdad, esto va a traer como consecuencia que usted no permita que alguien le pueda enseñar y que usted mismo cuando esté estudiando ni siquiera acepta la verdad que la Biblia le está diciendo. Porque ya usted tiene un concepto y sobre ello es su defensa y lo que usted practica. O sea, lo que se le está enseñando es visto para una persona con este tipo de problema como algo que quisiera quitarle su verdad. Y de esta forma de ver las cosas o con este tipo de comportamiento hay que cuidarse muchísimo. Porque lo que está haciendo lo perjudica. Lo que está haciendo lo daña. Entonces, cuando vemos nosotros que la Torá establece un concepto o una práctica y enseguida la persona argumenta sobre lo que se le está enseñando, alegando que bueno, a él le dijeron esto o a él lo enseñaron de esta forma o que él es así, esto está haciendo que deforme una verdad para caminar conforme a su criterio que parte de una estructura totalmente malograda. Quiere decir que el criterio del bien y el mal lo determina él mismo. Y muchas veces va a ser fuera de la Torá. Recordemos que cuando nosotros vamos a la Torá buscando que nos establezca los principios a seguir y somos confrontados con una verdad que es absoluta, la pregunta que surge, ¿cómo hacemos? ¿O qué es lo que vamos a hacer ahora? O yo sigo esta verdad y depongo mi actitud o mis conceptos y prácticas, o yo simplemente la rechazo para seguir mi criterio a través de un autoengaño, producto de argumentos y altivez que no me permiten salir de esa prisión. Pero cuando yo me pregunto qué voy a hacer, ahí es donde comienza este debate interno entre el Neshama y el alma para ver qué es lo que se hace o no. Pero también entra allí esa parte, esa facultad del dimión, que es la imaginación, que comienza también a hacer su ejercicio. A la final, la facultad volutiva, que es la que nos ayuda a ejercer nuestra voluntad, va a ser el resultado de cuál de estas dos propuestas es la que pudiera yo asumir, y eso determina qué es lo que a mí me domina o me controla o me está guiando. Pudiera ser que el autoengaño sea tan fuerte y el dimión o la imaginación sea tan usado por el dimión que yo no vea más allá de lo que yo internamente he venido construyendo. Por eso es que dice en la Biblia que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Es verdad que mi intelecto puede decir esto y creer que es verdad, pero si la Torá me demanda algo diferente, yo tengo que simplemente derribar lo que yo poseo. Pero debería entonces tratar primero con la altivez. Y al mismo tiempo con mi Neshama confrontar y cuestionar mi alma, y en este caso mi mente, que Pablo dice en Romanos que hay que renovarla. Por eso es que dice que debemos renovarla. Es verdad que la imaginación pudiera estar diciéndome algo, pero la Torá, como dice otra cosa, ahí vamos a ver cómo el dominio propio pudiera verse involucrado
para que la persona tome la determinación de caminar conforme a la Torá, a pesar de lo incómodo que puede ser, producto de que le está mostrando algo diferente a su juicio. Entonces, si yo asumo la Torá, entonces la altivez, que es una cualidad, yo pudiera empezar a controlarla y a minimizarla. Pero yo también empiezo a depurar mi segel, que es el intelecto, que es una facultad, y también puedo ir controlando el dimión, que es otra facultad, que es la imaginación. Miren todo el trabajo que vemos que se debe realizar en un verso que muchas veces se lee de forma tan sencilla y no estamos ni siquiera cerca de ver lo complejo que es realizar o caminar conforme a lo que Pablo dice en ese verso. O sea, la gente muchas veces lo que lee no lo comprende en toda su magnitud. No tiene la visión correcta para apreciar lo que allí se está plasmando y de esta forma verlo tal cual en la dimensión en que lo muestra el autor. No podemos negar que hay personas que son dominadas, que son controladas por el pensamiento. Y llega un momento en que se desesperan porque hay como una especie de crisis interna, ya que la imaginación está trabajando por un lado y el intelecto también está trabajando por su cuenta en su contra. Y de allí la tendencia del Yetzer Hará, de la mala inclinación, de que la persona violente estos principios, que le dé la espalda a la verdad, para seguir conforme argumentos y altivez que lo dañan por completo. Entonces, el autoengaño es algo que vamos a ver muchísimo y que la persona no tiene conciencia. O sea, el autoengaño es algo que vive alguien sin saber que lo está experimentando. O sea, la ceguera a través de los velos de estos kelipot no le permiten evaluar su condición espiritual. Por eso es que muchos conceptos doctrinales que se han enseñado a lo largo de la historia en la iglesia no pueden ser llevados cautivo a la obediencia porque sencillamente están por encima de la verdad de aquello que reveló el Eterno en su palabra. Entonces, cuando se colocan estos conceptos por encima, quiere decir que el argumento tiene mayor peso, tiene mayor fuerza que incluso la propia Biblia. De allí que para muchas personas defender la doctrina tengan más pasión, se esfuercen más que defender la Biblia. Porque es que muchas cosas que dice la Biblia son contrarias a su doctrina que lo domina. De allí que vemos que Pablo nos habla y nos pide renovar nuestra mente. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Estos argumentos, estas apreciaciones, estos criterios, estos puntos de vista que debemos ir cambiando porque nos han desviado de la verdad. Y que la única forma de ser renovado es a través de la Torá. O sea, nadie va a cambiar un punto de vista sin la Torá, porque la Torá es la verdad. Si la Torá penetra como una espada y divide, como también lo vemos en la Tanakh, para separar y poner a un lado este es el hombre interior y este es el alma, y saber si es algo que se está diciendo en la Biblia para ser tratado en el alma o si es algo que dice la Biblia para alimentar, para nutrir y fortalecer nuestro hombre interior. Por eso es que la Torá es como una espada y lo divide para saber qué estamos trabajando, en qué área nos estamos enfocando. Si la Torá lo utilizamos y realiza esto, vamos a poder experimentar o comenzar un proceso de renovación. Porque no hay una transformación, que es la manera
cómo expresamos lo que internamente tenemos sin la Torá. Por eso la transformación es el resultado de la renovación. O sea, es un asunto interno que se va a reflejar en lo externo por el comportamiento, la conducta y la actitud. Quiere decir que a través de estos dos procesos, podremos entonces conocer cuál es la buena voluntad del Eterno, que es agradable y perfecta. No estamos en capacidad de conocer y mucho menos comprender la voluntad del Eterno si no renovamos nuestra alma. Si nuestra mente no está siendo procesada, jamás vamos a poder caminar conforme a ella, porque el hombre interior no se está nutriendo. Y al contrario, estaríamos fortaleciendo más bien el alma que está viciada. Eso lo dice Pablo, está viciada. Ese es el viejo hombre. Porque el viejo hombre trata de colocar sus ideas, sus conceptos por encima de la verdad. Y allí es donde prevalece su criterio. Por eso es que hay argumentos y altivez. Y Pablo lo que está diciendo es: debemos despojarnos del viejo hombre. Echar a un lado la manera como venimos concibiendo todo para asumirla de otra forma. Y eso es lo complejo, eso es lo difícil. Porque eso genera conflictos y a veces, al no ser tratado, nos lleva a una crisis. Y la gente siempre va a buscar su paz emocional. Por eso la gente no sale de su zona de confort. Sacar a alguien de donde no desea salir es muy complicado. Porque usted no puede imponer ni violentar esa facultad evolutiva que posee. O sea, esa decisión, si es que el hombre puede llegar a decidir y no simplemente reaccionar como ha venido haciéndolo a lo largo de su vida, es el resultado de alguien que está despertando y por lo tanto decide salir. El problema es que las personas en su mayoría prefieren quedarse. Por eso es que alegan: así soy yo, o así me enseñaron, o esto es lo que yo creo. Y muchos van más allá y dicen: bueno, a lo mejor eso es verdad, pero yo voy a seguir esto. Imagínense lo que está diciendo sin conciencia de lo que expresa. Eso puede ser verdad, pero yo voy a seguir lo que creo. O sea, si alguien está diciendo eso, parece que no está prestando atención a sus propias palabras. Si el hombre está viciado y por eso los deseos engañosos, él no estaría cayendo en su propia trampa. Él no sería el resultado de lo que su imaginación ha venido construyendo unido a su mente a través de una mala inclinación que lo puede estar dominando. Entonces la persona es prisionero. No en vano dijo Yehoshua en su momento: si conocemos la verdad nos hace libre. Pero eso no lo estaba diciendo dentro de una cárcel. Eso lo estaba diciendo en las calles, con un público que estaba pasando por este problema. De allí que esa facultad que nosotros poseemos, que en este caso vendría a ser el intelecto, y de allí los argumentos y los razonamientos que nosotros podemos presentar o alegar frente a una verdad que nos confronta, frente a esto es que el Eterno, como crea al hombre y sabe de qué está hecho y cómo reacciona frente a ciertas cosas, es que en la Torá dice de forma muy clara: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiere decir que más allá de mi intelecto, más allá de mis sentimientos, de mis emociones, o incluso de lo que yo pueda imaginar, tiene que estar la Torá. Habrán personas que tengan la capacidad
de poder colocar a un lado estos sentimientos, por otro lado sus razonamientos y argumentos, y por otro lado la imaginación para decir voy a caminar conforme a la verdad a pesar de. Bueno, por sí solo no va a ser fácil. Creo que muy pocos pudieran tener esa fuerza de romper con estas estructuras internas. Siempre va a necesitar a alguien que de pronto tenga un impulso a hacerlo, sí, pero va a necesitar a alguien que lo acompañe luego de ese impulso, porque así como se motivó para avanzar, también empieza a ir menguando. Necesita a alguien que lo vaya motivando, que lo vaya ayudando, que lo vaya fortaleciendo, que lo acompañe, que lo aconseje. Por eso es que este camino no es de llaneros solitarios. De allí que vemos nosotros, basado en este problema que presenta Pablo, cuando se entiende la verdad y lo complejo de lo que presenta, es que el Eterno dice en Devarim 11, por tanto pondré estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. En Devarim 6 dice sobre tu corazón. Aquí no solamente involucra el corazón, sino en vuestra alma. Y allí, en el alma, en el nefesh, es donde están todas estas facultades que pueden entorpecer el trabajo. Porque es una lucha entre el nefesh y el neshama. Es una lucha entre esa parte que nosotros tenemos del Eterno, ese hombre interior, y por el otro lado, el nefesh o el alma, donde están alojadas todas estas facultades. Cuando vemos en Hebreos 4:12, que establece que la palabra del Eterno es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ahí nos está diciendo lo que produce. Si es cortante como espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el neshama, el nefesh, que es el alma, y el neshama, que es el hombre interior, tiene que dividirlo. Porque mientras que el neshama tiende hacia arriba, hacia lo espiritual, el nefesh tiende hacia abajo porque está unido al cuerpo y a los sentidos que se han alimentado de esta realidad desde su nacimiento. Entonces la persona jamás va a poder salir de esa condición hasta que la Torá penetre en su ser, parta o divida todo esto, y entonces cause que se pueda discernir los pensamientos y las intenciones del corazón para saber qué está ajustado a la verdad y qué no. Esto nos muestra que la palabra es cortante y que penetra con un objetivo, que es partir tanto el alma como el hombre interior, o sea, separarla. Quiere decir que la Torá, cuando penetra en el ser humano y causa esta separación, coloca cada cosa en su lugar para que nosotros podamos detectar dónde estamos actuando conforme a uno o conforme al otro. Y allí lo que Pablo dice en relación a lo que leímos al principio de Primera de Corintios. Hay un hombre carnal y hay un hombre espiritual. Entonces, ¿cuál sería este hombre carnal? Aquel que cuando la Torá penetra y separa el alma del hombre interior, el hombre determina darle la espalda a la verdad y callar a su hombre interior para seguir su alma no renovada. Eso es un hombre carnal. El hombre espiritual es aquel que cuando la Torá penetra y separa el alma de su hombre interior, toma como decisión caminar conforme a su hombre interior a pesar de lo que el alma le está pidiendo, sintiendo o demandando. Aquello que el alma quiere, sea por los argumentos que presenta
o sea por los sentimientos que afloran, o sea por la imaginación que también entra en juego. Cuando el hombre puede colocar todos estos elementos del alma a un lado y seguir al hombre interior, es un hombre que está desarrollando no solamente fortaleza, sino dominio propio. Y es la manera de caminar correctamente. Pero para entenderlo necesitamos profundizar muchísimo más, pero es para que se vaya entendiendo lo que Pablo nos trata de decir de este hombre natural, de este hombre carnal y de este hombre espiritual. Cuando hacemos esto y dejamos que la Torá actúe y optamos por caminar conforme a nuestro hombre interior, podemos separar entonces aquellos designios del alma y de esta manera detectar el problema para poder atacarlo o derribarlo, como dice Pablo, y así esta palabra, que es efectiva y eficaz siempre, va a producir los resultados por los cuales fue impartida para tratar estas áreas internas de los cuales muchas veces no estamos conscientes. Entonces allí es cuando, al penetrar la palabra como una espada, vamos a empezar a experimentar los procesos en nuestro ser que son fuertes, que son dolorosos. Por eso es que lo compara con una espada que corta. Cuando habla de estas coyunturas, se refiere a todo lo que está conectado, lo que está apegado. Ahí nuestras costumbres, nuestros hábitos, puntos de vista, que son parte interna del ser. Repito, ¿qué tan consciente podemos estar de esto? Porque ese proceso va a ser doloroso mientras más apegados, mientras más coyunturas tengamos. O sea, mientras más pensamientos, argumentos, sentimientos surjan en oposición a la verdad, más duro será el poder combatirlos o confrontarlos. O sea, mientras más velos o capas tengo que me impiden poder apreciar la verdad, lo más seguro es que yo camine en una mentira, pero que yo creo que es verdad. Esto puede de alguna forma depender de la fuerza interna que tenga el ser humano de querer asumir o rechazar algo, de la responsabilidad de cuán consciente o cómo ha venido despertando o no. Si la persona lo asume porque está despertando y por muy doloroso prefiere eso que caminar en la mentira, entonces va a empezar a ver muchas cosas que antes no. O sea, la percepción se le va a ampliar y el panorama va a ser mucho mejor al momento de apreciarlo. Y la persona pudiera hacerlo por sujeción, o sea, por obediencia, a pesar de que internamente no quiere, pero igual lo hace y asume la verdad, o alguien que tiene mayor dominio y con hambre y sed de la palabra, tiene mayor fuerza interna y por sumisión, o sea, lo está obedeciendo, pero dentro de sí no hay resistencia, sino un anhelo y una pasión por la verdad, lo hace. Entonces, la forma de vivirlo a nivel afectivo es diferente en aquel que camina en sujeción que aquel que camina en sumisión. Porque el que lo hace con sumisión se está gozando del proceso porque ve que por fin va a caminar en una verdad y está gozoso porque la desconocía y ahora la tiene y la valora. En cambio, el que lo hace por sujeción, lo hace porque es una verdad, pero internamente está luchando para convencer al alma de caminar. Es decir, hay resistencia en su interior y esto incomoda porque no lo está haciendo con plena libertad. Esa resistencia interna que viene como producto de que todos nosotros tenemos pensamientos, tenemos intenciones, tenemos esos argumentos, tratan de prevalecer. Y de allí es que Pablo nos dice
que todo esto se transforma también en una fortaleza. O sea, en nuestra vida, y debemos tenerlo siempre presente, cuando vamos a asumir algo de acuerdo a la Torá, dentro de nosotros hay filtros y pueden ser muy finos y de esta manera poder como que atravesarlos o destruirlos, o muy gruesos que simplemente frenan o impiden que esta palabra como espada pueda penetrar. El problema que nosotros tenemos, hablando del ser humano en general, es que es confrontado en su sistema de creencias, en estructura mental que se ha venido construyendo a lo largo de la vida, y al verse como que en medio de una situación donde todo lo que tiene no es cierto, es muy duro porque golpea esa parte donde está el orgullo, donde está la altivez, que son cualidades, pero que se han desproporcionado o se han llevado a un nivel muy elevado. Entonces, estas cualidades no controladas y mal alimentadas es la que están causando problemas. Entonces, el trabajo interno es algo complejo, profundo, que la mayoría en la religión no tiene conciencia de ello. Por eso en la mayoría de la gente que son parte de una religión son hombres carnales. Son hombres carnales. Y el hombre carnal es alguien que conforme a la escritura no es ni frío ni caliente, es un tibio. Y ya sabemos lo que produce esa tibieza. Cuando nosotros empezamos a ver esto, nos damos cuenta por qué Pablo, hablando en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice que ya no andemos como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida del Eterno, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí nos muestra dos cosas que venimos tratando: la dureza de corazón y la ignorancia que en ellos hay. La dureza en el corazón, que es el resultado de la altivez, y la ignorancia que en ellos hay, que viene a ser la consecuencia de los argumentos que poseen y asumen ser una verdad. Entonces, cuando Pablo nos habla de esto, por eso muestra que una persona en esa condición es ajeno de la vida del Eterno, que tiene el entendimiento entenebrecido, que anda en la vanidad de su mente. Es como Pablo lo define. Es la forma como él lo muestra. Entonces, basado en todo esto, no podemos obviar que existe una lucha, aunque no estemos conscientes de ella, de que el nefesh o el alma y el neshama, el hombre interior, siempre están en un combate. Y existen elementos, tanto internos como externos, que pueden afectar en favor de uno o de otro, dando espacio a que la persona siga caminando conforme a su alma, o hay un punto de quiebre que lo lleva a caminar conforme a su hombre interior. Por eso es que nosotros, y a veces puede ser difícil ser objetivos cuando tenemos todos estos velos, ¿no? Y podemos caminar en la subjetividad movidos por el autoengaño, y de allí que no evaluemos las cosas de forma correcta. O sea, dentro del ser humano hay esta lucha o esta batalla. Pero muchas veces una persona pudiera a lo mejor no estar experimentando una lucha o una batalla, y eso es más peligroso.
¿Por qué es más peligroso que alguien no sienta la presión de la batalla, que no sienta que dentro de sí hay una lucha? ¿Por qué esto es peligroso? Porque eso determina que hay algo que domina por completo. Y lo más probable es que sea el alma. Entonces, si el alma está dominando por completo, es evidente que no hay una lucha, porque no hay algo que le haga oposición. No hay algo que tenga la fuerza para confrontar al alma. Esto nos está mostrando la manera como hay un hombre interior desnutrido. Y así como nuestro cuerpo nos demanda alimento y sentimos y experimentamos cosas que hacen que comamos para saciar el hambre, nuestro hombre interior también. El problema es que nosotros no podemos apreciar a nuestro hombre interior cuando nos demanda alimento de la misma forma como nosotros estamos claros cuando necesitamos comer porque tenemos hambre. De allí que una de las cosas más relevantes que debe experimentar un hijo del Eterno es que comprenda el propósito por el cual fue creado y de igual manera el cambio de gentil o de criatura a hijo, dejando cosas a un lado para caminar ahora de otra forma. Y este proceso será viable o puede ser un fracaso dependiendo de lo que internamente tenga como fuerza. Y de allí la motivación o la pasión. Por lo tanto, sin evaluar detalladamente quién es, será imposible vivir correctamente porque la persona no se conoce a sí mismo. Si no hay una batalla interna, entonces alguien tiene el control. Es evidente que hay alguien que lo más probable es que sea el alma, que esté guiando, que posea el dominio de nuestra vida. Y por eso es que estamos reaccionando siempre frente a todo, sin hacer uso de libre albedrío. Y se transita la vida aparentemente con normalidad, teniendo una vida religiosa que se asume como sinónimo de espiritualidad cuando no es así. Y creyendo que tenemos una conexión con el Eterno, la desnutrición, la carencia de alimento espiritual en nuestro hombre interior nos muestra todo lo contrario. Que no estamos alimentando nuestro hombre interior, que no somos hombres espirituales. Y por eso es que se está errando. Miren que Pedro, viendo esta condición en su primera carta, les dice claramente, en el capítulo 2, dice que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra nuestro hombre interior. Los deseos carnales que batallan contra nuestro hombre interior. Si estos deseos carnales batallan contra nuestro hombre interior, es porque ambos están siendo alimentados. El problema es que no estamos dejando de alimentar al alma, no estamos dejando de alimentar a la carne para que sea el hombre interior quien nos guíe y de esta forma transformarnos en espirituales y así dejar de ser carnales. Si nosotros empezamos a actuar conforme a la Torá, podemos ir descubriendo grandes cosas de nosotros y mejorar esa relación con el Eterno que solo es posible a través del hombre interior. Que nosotros hagamos un cambio no significa que sea inmediato, no significa que ya lo logramos.
Un cambio es una pequeña parte de muchos cambios. Y la persona que lleva una vida religiosa, a su juicio y en medio de la ceguera, piensa que tiene una conexión con el Eterno cuando no es así. Porque dentro de la religión, lo que se hace es generar esa paz emocional, afectar los sentidos y alimentar el alma sin causar un conflicto. Por eso es que la persona se siente bien. Por eso es que la persona le gusta, está cómodo. Porque todo lo que le están diciendo va haciendo que refuerce lo que cree. Y donde pudieran estar haciendo un llamado de atención son cosas más de forma que de fondo. O sea, son cosas que no generan mayor cambio ni poder renovar algo interno de manera profunda, sino que son cosas muy superficiales, muy sencillas. Se enseña que los seres humanos, y es la forma de verlo desde la perspectiva hebrea, diferente al cristianismo que habla de el pecado original y una serie de cosas que en la Torá no se enseña y que no existe. Los seres humanos nacemos con una esencia, con un alma depurada de todas estas cosas que con el tiempo va a ir adquiriendo. Quiere decir que de alguna forma vamos a utilizar este término, es alguien bueno. Y que en la medida en que se va desarrollando en este mundo, al ritmo de sus necesidades, que generalmente son de dos tipos, necesidad de crecimiento y necesidad de carencia, va alimentando su alma. Por eso es importante que podamos revisar esa visión que tenemos de nuestras necesidades en cuanto a carencias y crecimiento, ya que este sistema determina estas prioridades para caminar en función a ella. Y en ese sentido, sobre la base de qué va a ser lo que guíe o determine los actos del hombre. Si nosotros nacemos con un alma, llamémosla pura, pero cuando empezamos a creer, los velos van surgiendo, el entorno, la sociedad, la familia, la idiosincrasia, nos va alimentando y de esa forma se va construyendo el ser humano con más o menos velos y de allí su personalidad. Y esa forma como la sociedad le va aportando herramientas, va haciendo una construcción de juicio de valores y de criterios, de allí también construye lo que considera una verdad. Quiere decir que el deber ser es depurarnos de todo esto para quitarle esos elementos que impiden que el hombre pueda ser espiritual. O sea, trabajar en función de renovarlo por completo para llevarlo a su esencia y así pueda tener una verdadera conexión con el Eterno, porque en esas circunstancias es imposible. No en vano cuando Pablo lo dice en Romanos 12 que no nos conformemos a este sistema, es porque en esa condición no podemos comprobar cuál es la buena voluntad del Eterno que es agradable y perfecta. Los velos, los filtros, nuestras estructuras, nuestros criterios, nuestro argumento, nuestra altivez, hay que derribarla. Por eso hay que renovar el entendimiento, porque lo que estamos entendiendo lo hemos entendido mal. Entonces, nuestra alma surge
de un evento, o mejor dicho, de una procedencia tanto natural como espiritual. O sea, nuestra alma viene a ser el resultado de lo que mis padres genéticamente colocaron en mí de forma natural, pero también colocaron en mí de manera espiritual. No en vano, cuando vemos nosotros el caso del hombre ciego, le preguntan a Yehoshua que esa ceguera es el resultado del pecado ¿de quién? Si de él o de sus padres. Entonces, esta alma que surge de una herencia, sea natural o sea espiritual, y de allí el temperamento que tiene y el carácter que va construyendo para que se exprese en lo que conocemos como personalidad, debe ser tratado a fondo. Por eso cuando vemos en la misma Tanat que nos enseñan de forma contundente que la Torah del Eterno es la que convierte el Nefesh, o sea, convierte el alma, ¿cómo podemos ver una conversión sin la Torah? De allí que estos argumentos o posturas religiosas en contra de la Torá porque supuestamente está abolida, está mostrando un alma no renovada, un alma no convertida, pero sí muy religiosa. Y en esa posición religiosa se mantiene lejos del Eterno porque no ha buscado una verdad, pero sí se ha acomodado a una doctrina que es totalmente diferente. Los concilios, las organizaciones no tienen la capacidad de confrontar su manual doctrinal con la verdad bíblica. Por eso es que el hombre no percibe esta verdad porque la evalúa a través del alma que tiene filtros, que tiene fortalezas, que vienen de estos argumentos. De allí también la altivez que no ayuda, y esto impide que tenga un panorama claro de lo que es la realidad y la verdad escondida detrás de esa realidad. Así que dentro de la Tanakh vemos hombres y mujeres actuando sobre la base de la palabra que le ha sido revelada y que más allá de los conflictos o la forma de sentirse confrontado, se siente gozoso porque hay una verdad que ha conseguido y que buscó. Y la obediencia fue un factor fundamental para destruir los argumentos y cada fortaleza que se fue presentando y que impedían la santidad que se le demanda. Por ello, es que la persona, cuando empieza a estudiar la Torá y se da cuenta que la Torá está conformada por misbot, por mandamientos, y que estos misbot tienen como objetivo, y de allí su raíz, que es la palabra saf, que su objetivo es ordenar, pero la raíz también nos está conectando con una expresión que está relacionada con unir, nos está mostrando que la Torah del Eterno, en la medida en que se va asumiendo, que vamos renovando la mente, lo que estamos es ordenando dentro del alma todo lo que tenemos distorsionado. O sea, estamos creando un nuevo juicio de valores, un nuevo criterio, una nueva estructura a través de la renovación de la mente por la obediencia a los mandamientos que nos muestran una verdad. Y en la medida en que vamos ordenando las cosas y vamos desarrollando una nueva percepción y una mejor interpretación, es que nos podemos ir uniendo al Eterno porque estamos nutriendo a nuestro hombre interior y con esa nutrición del hombre interior estamos causando un impacto en el alma que está siendo sacudida por la renovación profunda que se está experimentando más allá de los conflictos o crisis que pudiera generar en lo emocional.
esta persona ahora se está uniendo con el Eterno, ahora sí se está conectando con Él y podemos hablar de alguien que es espiritual. ¿Por qué? Porque ha empezado a alinear su vida y a caminar de forma unánime en su manera de pensar, en su manera de hablar y en su manera de actuar. Y todo esto conforme a la Torá. De allí que podamos vivir o podamos experimentar estos cambios que nos ayudan a desarrollar un estilo de vida más espiritual y menos carnal y nos permitan acercarnos más al Eterno y depurarnos mucho más para llegar a ese nivel de santidad que nos permita ser parte del reino y del mundo venidero. Pero lo que no podemos obviar es que este proceso de cambio, de renovación, de alimentación de nuestro hombre interior y de renovación del alma es continuo. Es un proceso diario, no es instantáneo. No es pensar que como ya hemos cambiado en unos puntos doctrinales o en aspectos religiosos o en asuntos de conducta, ya lo logramos. No. No tenga esa visión triunfalista que puede ser parte del Yetzer Hará, que le está haciendo ver de forma equivocada que lo logró cuando apenas está comenzando. Así que hay que seguir adelante, hay que seguir el trabajo, porque este proceso va a culminar cuando venga el Mesías. Cuando venga el Mesías es que culmina el proceso. Mientras tanto, vamos a seguir experimentando cambios, una rectificación o ese tikkun nefesh, dependiendo de la búsqueda, el compromiso, la fuerza, el dominio propio que tengamos y la capacidad de cuestionar lo que tenemos o concebimos como supuesta verdad frente a una que nos está mostrando o revelando el Eterno en este tiempo. Así que nos toca a nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer. Pero si hay algo evidente es que nuestras creencias y nuestras acciones determinan quién es un hombre natural, quién es un hombre carnal y quién es un hombre espiritual.